Bien, buenas tardes y bienvenido a la presentación del libro Paisaje, Minero y Fotografía de Mariano Guillén. Una presentación que está enmarcada también dentro de los actos que conmemoran la tercera semana de la memoria minera. Y quiero recalcar sobre todo el gran legado que se va a quedar con este libro para la historia de Mazarrón, para el recuerdo y para que, como siempre digo, el objetivo al final de esta tercera semana de la memoria minera y de las dos anteriores y de las que tengan que venir en futuras ediciones es que esa huella, ese ADN minero, ese sentimiento minero que tenemos cada uno de los mazarroneros no quede en el olvido, pero sobre todo también gracias a estos libros quede registrado y quede documentado con una veintena de fotografías de las minas de Mazarrón. Y aparte también hace un recorrido por la cuenca de la zona de Cartagena y la Unión de la Sierra Minera. Yo quiero agradecer pues una vez más la gran implicación de Mariano Guillén, nuestro cronista oficial, pero que aparte en cuanto lo llamas para cualquier tipo de proyecto, Mariano es una persona que se vuelca sobre todo con un gran corazón y amor con todo lo que hace hacia el municipio de Mazarrón, y eso te agradecer porque al final lo que nos deja Mariano es un legado para todos los que vienen de atrás de la historia de nuestro municipio que muchos de nosotros desconocíamos, sobre todo en fotografía y basado sobre todo también en textos de la historia de nuestro municipio. Hoy nos acompaña también un buen amigo de Mariano Guillén, Manuel Muñoz Zielinski, y una persona que también tiene un gran amor y ha trabajado muy mucho por muchas de las fiestas tradicionales que hemos tenido en Mazarrón, porque hemos hablado anteriormente en una breve conversación que tiene un documental sobre los moros y cristianos cuando se hacían en Mazarrón, y es una persona que tiene una documentación de muchas de esas festividades que ya hoy no forman parte de la historia, pero que él sí las tiene documentadas, y creo que es una persona que también suma muchísimo a la historia de Mazarrón y que estoy dispuesto y le tiendo la mano a trabajar también en el ámbito cultural del municipio. Voy a presentar a Mariano porque yo creo que, a Manuel, porque Mariano no hace falta presentación, creo que todos los que estamos aquí lo conocemos. Manuel es doctor en Filología Francesa y ha sido profesor en las universidades de Niza, Complutense de Madrid y Murcia. Desde 1987 se dedica a la fotografía y a la producción audiovisual. Ha publicado numerosos trabajos tanto en prensa como en radio, destacando el libro Calendario Festivo de la Región de Murcia 1840-1930. Ha participado en la elaboración de los expedientes para la declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, así como para la incoación de expedientes de declaración BIC. En 1994 realizó un magnífico documental sobre el milagro y las fiestas de moros y cristianos de Mazarrón. Es colaborador habitual de la cadena SER, de Onda Regional y del diario La Opinión. La amistad con Mariano Guillén, ya de muchos años, surgió precisamente por la pasión común de buscar testimonios gráficos, fundamentalmente fotografías, que pudieran atestiguar algunos aspectos de aquella vida. Yo sin más le voy a dejar paso a los dos, que van a ser los que van a llevar la presentación de este libro con una breve charla entre los dos. Y tanto a Manuel, agradecerte y de verdad que un placer conocerte, y como digo, trataremos y uniremos lazos para trabajar en común las ideas que tienes. Y Mariano, pues una vez más, gracias por todo lo que haces por el municipio de Mazarrón, que te lo agradecemos de verdad desde el Ayuntamiento de Mazarrón, desde la Concejalía de Cultura, pero sobre todo desde este pueblo que es tu pueblo también. Muchísimas gracias. Nos miramos un poco, ¿no? Sí, vamos a mirarnos. Muchas gracias, concejal. Habría que pedir, en esta sala habría que pedir con la venia, ¿no? Yo no sé cómo, cada vez que vengo a Mazarrón, no sé cómo me siento, porque parte de mi infancia pasó en la playa de la Rella, y luego he venido mucho, por muchas razones. Y sobre todo, cada vez que Mariano ha hecho un descubrimiento fotográfico, Manolo, vente para acá que tengo que enseñarte algo. ¿Verdad? Así es. Así es. Sí. Mariano, aparte de ser un gran hombre, es antropólogo. Entonces,
Sus trabajos que ha hecho hasta ahora sobre la minería han sido un poco dispersos, en el sentido de que, bueno, se contaban, los primeros eran los planos de las minas, los segundos un poco una colección de todas las fotos, que en dos libros aparecía uno de los moros y cristianos. Sí, así es. Y luego me llamaste para una foto que fue muy curiosa, de un avión de los de Saint-Exupéry que había aterrizado por aquí cerca. En la playa de la isla. Sí. En la playa de la isla. Y bueno, de siempre, cada vez que Mariano hace algo, aquí estoy. Aparte de eso, pues bueno, como ha dicho el concejal, desde hace tiempo vengo dedicándome a recuperar, o por lo menos que quede testimonio de ciertos rituales festivos que tienen lugar en pedanías perdidas, y que si no haces una foto, pues nadie sabe. Me he vuelto un fanático del Día de San José en el Saladillo, que es una procesión muy sencilla. Además, me llamó la atención de que el sacerdote en la mitad de la iglesia, de la misa, la dice en inglés, claro. Porque casi todos los fieles son extranjeros. Incluso el ritual que hacen, la pequeña procesión de bendición del campo, también la hacían en inglés. Y luego, pues creo que he visto aquí alguna cara conocida que nos vimos el domingo pasado en Leiva, con ese juego tan interesante que no se puede perder. Vamos a ver, Mariano, a ti, ¿por qué te da por coleccionar fotos de Mazarrón? Bueno, yo no diría la palabra coleccionar, más bien recopilar. Y lo que hago con la fotografía, siempre intento darle un valor, como tú has dicho, antropológico, etnográfico y fundamentalmente divulgativo, ¿no? Yo creo que la fotografía antigua tiene el valor de una cápsula del tiempo, ¿no? Es como una forma de dialogar con el pasado. La fotografía es algo tangible, tiene verdad, ¿no? Y es la única manera que nos permite acceder a los rituales que se hacían antes, las formas de vida que tenían, por ejemplo, en el caso del libro de los mineros, y es todo verdad, ¿no? Porque no hay interpretación posible en la no había IA. Exactamente. No había IA, por desgracia o por suerte, porque en los anteriores trabajos, en el penúltimo, te dedicaste a una familia. Sí, la familia Nonas, en un álbum fotográfico. Que eso no tenía nada que ver con lo que hemos sacado esta vez. No, si quieres te comento. Esta vez el libro que vais a tener ahora a disposición de vosotros es una recopilación de fotografías de Mazarrón. La mitad del libro pertenece a Mazarrón y la otra mitad pertenece a la Sierra de Cartagena y La Unión. Y es un viaje al pasado entre el año 1880 y el año 1914, que es probablemente la etapa de mayor intensidad industrial, lo que se ha venido a llamar el esplendor minero. Y este paisaje fotográfico en realidad es un texto visual, ¿no? Porque lo que hace es mostrarnos cómo era la vida en aquel momento, tanto en la sierra minera de Cartagena y La Unión como la de Mazarrón, que ambas sierras tenían un paralelismo, eran muy parecidas. Sí, a mí lo que me ha fascinado, porque tengo que confesar, ¿verdad, Mariano? Que lo has visto antes. Que nada más salir de la imprenta me trajo un ejemplar. O sea, soy un privilegiado. Un privilegiado. Sí. Y lo he estado disfrutando, analizando y... Ahora tienes la oportunidad de criticarlo. No, en crítica no se puede criticar un trabajo que tiene un valor etnográfico y antropológico extraordinario, sobre todo porque esta vez te has centrado, aparte de las imágenes que algunas ya eran conocidas de algunas minas y algo de eso, pero esas fotos le dan importancia al hombre. Sí, efectivamente, hay muchas fotografías dentro del libro que retratan la cara, los surcos de la vida, sobre todo retratan el trabajo infantil, que era es uno de los capítulos más, voy a decir la palabra miserable de esta etapa de industrial, ¿no? Porque a los niños se les explotaba
en la industria minera. No hay que olvidar que hasta 1914 no hubo la jornada laboral de 8 horas. Hasta entonces las jornadas laborales eran de sol a sol. El descanso dominical. ¿El descanso? Sí, el descanso dominical llegó en 1904. Pero tardó en aplicarse, ¿eh? Sí, tardó en aplicarse, efectivamente. Entonces el trabajo en las minas de Mazarrón y en Cartagena, con ser terriblemente duro el trabajo en la mina, todavía era más trágico en el mundo infantil, porque los niños eran empleados como mano de obra de carga de mineral en los lugares más angostos de la mina. Entonces su trabajo se le encargaba por las veces que eran capaces de llevar 30 o 40 kilos a cuesta en tramos, y era un trabajo de carga. En ese sentido, pues el libro sí hace un retrato del semblante de estos niños, y a través de este semblante podemos comprobar la tristeza. No hay ninguno que se esté sonriendo. Son niños que están acostumbrados a trabajar en los lavaderos. No estaba la cosa para reírse. No estaba la cosa para reírse. Esa es uno de los, a mi modo de ver, una de las virtudes que tiene este trabajo. El descubrir el semblante. Sí, porque los niños, el trabajo de los niños era una cosa corriente, por ejemplo, en el mundo del pastoreo. Que en vez de ser pastores adultos, sí, normalmente se recurría a los niños pequeños. Sí. Pero claro, en sitios así de una actividad industrial tan fuerte, para los niños era tremendo. Bueno, hay durante la época esta de que estamos estudiando en el libro, hay voces que lo denuncian, ¿no? La prensa de la época, la Cruz Roja, el director del Heraldo de Mazarrón, que es un periódico que se ocupó de defender los derechos en aquel momento, denuncian que los niños están padeciendo raquitismo precisamente por el peso que soportan sus espaldas. Y bueno, la cara es el espejo del alma y refleja ese sufrimiento por ese trabajo. Sí, pero también está la otra cara, y es que, aunque fuera poco, eran jornales que entraban en casa. Evidentemente, sí. Esa es las familias de aquella época eran familias numerosas, inexplicablemente tenían muchos hijos cuando en realidad no tenían dinero con que mantenerlos. Entonces lo que hacían era a los primeros hijos enviarlos a trabajar a la mina para precisamente que pudieran comer los demás. Pero era un círculo vicioso que al final el resultado era pues un drama social en realidad. ¿Tú qué entiendes de eso? En alguna de las fotos se ven a los niños descalzos, pero cerca de una charca o un lavadero. No, bueno, el trabajo en el lavadero se solía hacer descalzo, era un trabajo monótono, era un trabajo repetitivo. El famoso palanquín tenían que estar moviendo, eran muchas horas y tenían que estar dentro del fango. Entonces, habitualmente lo que hacían era recomendarles que no utilizaran alpargatas porque se desgastaban más que la propia suela del pie. Al final se formaba una costra, una dureza que era mucho mejor que la... ¿Pero las aguas esas eran dañinas? Eran aguas ácidas que lo que hacían era endurecer la piel y bueno, al final tenían una suela natural en la planta del pie, sí. Claro. Hay una foto que la he estado mirándote y además pasé una tarde entera mirándola con lupa porque merece la pena. Es un grupo de mujeres que es espectacular. Cada mujer es una historia. Sí, esa es una fotografía, es de las primeras fotografías que se conocen de minería en la región de Murcia, y son probablemente emigrantes de Andalucía. No podemos olvidar que cuando se produce el boom minero en Mazarrón, la mayor parte de migración viene de las ciudades de Vera y de Cuevas, ciudades con las que nos hemos hermanado recientemente, y está al principio. Bueno. Es una fotografía... Aquí. Ya no, pero lo has hecho doble, pero es que... Esa doble, sí, la doble. Ahí. A ver. Es una fotografía muy dramática. A las familias posando delante de una casa de las minas, y bueno, por los semblantes lo dicen todo, es de gran crudeza. Incluso hay una mujer ahí a la extrema derecha
Con la piel muy oscura. Muy oscura, que yo no sé si era de origen africano o algo así. Puede ser, sí, puede ser. Y luego que claro, allí se ven como chicas de 15, 17 años con ya un niño en la mano, en el brazo. Sí, en la época. Era la época. En la época, sí. ¿Y dónde vivían? Bueno, Mazarrón tuvo... Bueno, era una población que antes del boom minero, era una población que no pasaba de los 6.000 habitantes, y entre 1870 y a finales del siglo XIX alcanza casi los 30.000 habitantes. Entonces tienen que improvisar pues una serie de viviendas, incluso cuevas, en el lugar conocido hoy como el Charco de la Aguja. Ahí se habitaban bastantes familias mineras, y hay un barrio que se llama el barrio de Tomás Pérez, que se habilita para meter a familias que viven prácticamente hacinadas. Ese hacinamiento también produce en el año 1885 que la epidemia de cólera sea mortífera en Mazarrón, precisamente porque no había higiene, y la enfermedad se propagó en Mazarrón de una manera bestial. Porque yo lo que tengo entendido en esas viviendas es que en los dormitorios importantes eran para los matrimonios, luego estaban las personas mayores, sí, sobre todo las abuelas, que eran con las que dormían las chicas, sí. Y los chicos dormían en el suelo, en el salón o en la cocina. Sí. Pero todos hacinados, o sea, si había que estar 5 o 6 y dormían en el suelo, ¿no? Muy pequeña, todo era muy pequeño. Era muy duro, muy duro. Prácticamente hay que imaginarse el censo de Mazarrón actual, del puerto y todas las pedanías, todo viviendo en el casco de lo que es actualmente la Mazarrón. Hay una cosa que lo hemos estado preparando, que no parece que esto está improvisado. El ocio. El ocio. Bueno, el ocio, porque la leyenda negra, sabemos que había teatros, sí. Pero por lo que yo he estudiado, eran sitios donde solamente podían, por horario y por dinero y por lo que sea, solamente iba cierto nivel social. Bueno, el ocio en aquel momento es fundamental, ¿no? Hay los mineros que, como hemos dicho, trabajan prácticamente de sol a sol, hacen un recorrido desde las minas al pueblo, que está íntimamente pegado. Mazarrón y sus minas están juntas. Entonces hay una travesía que es a través de la conocida calle de los Lardines, que estaba flanqueada de café cantante a derecha e izquierda durante muchos años. Entonces, y otro tipo de otro tipo de industrias. Sí, vamos a llamarlo así. La verdad es que eran prostíbulos encubiertos, claro. Y eran cantinas, café cantante y bares. Y bares, sí. Tabernas. Y tabernas. Entonces, prácticamente no cerraban, porque los turnos eran, cuando cerraba un turno entraba otro turno, y había un trasiego continuo por esa calle. El tipo de trabajo que tenían los mineros, yo creo que fomentaba el que cuando salieran de la mina y habían estado viviendo tan próximo a que le cayera una piedra en la cabeza, o que le estallara un barreno, o que tuvieran una explosión de anhídrido carbónico, pues le hacía que vivieran con cierto desenfreno. Un desahogo, por lo menos un par de vinos con los amigos, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, eso era por una parte. Luego se vivía intensísimamente el carnaval, sí. No el carnaval que vemos ahora, era otro tipo de carnaval, era un carnaval reivindicativo y peligroso. Bueno, no siempre, pero que no tenía nada que ver con lo que se hace ahora. Evidentemente, sí. Ya sabemos que los carnavales están muy controlados desde cuando, a pesar de la transición, se diseña un tipo de desfiles de carnaval que no tiene nada que ver con lo que era aquello. Sí, efectivamente. Estamos en una reunión, estamos en pleno carnaval, ¿no? Y de repente un grupo de comparsas deciden asaltar esta sala. Sí. Y se llenaba de gente riendo, aunque estuviéramos en una reunión muy seria. Y luego, en los bailes de carnaval, en los teatros y en los círculos, eran elegantes, pero como todo el mundo iba disfrazado con máscara, a veces se ligaba el señor con la criada o la señora con el criado, en fin, ¿para qué contar? Sí. Era un carnaval totalmente diferente. Sí, luego hay tres festividades al año, que eran la Semana Santa, que se paraban las minas 3 días,
En verano la famosa Virgen de Agosto y Nochebuena. Había una palabra en el libro, usas una palabra para eso. Varada. La varada. La varada. La varada era una parada obligatoria que hacían las minas para limpiar las máquinas de vapor. Entonces se aprovechaba para que los mineros tuvieran 2 o 3 días de asueto, que eran días también peligrosos porque solían beber y había disturbios en Mazarrón en esos días. Porque en Semana Santa no todo el mundo iba a ver las procesiones. No. Bueno, pues en las noticias de prensa, cuando acaba la Semana Santa o acaban los días de verano, siempre dicen: afortunadamente este año no ha habido muchos muertos. Sí, claro. Porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que una parte triste de esa época es que todo el mundo llevaba o una navaja o una pistola. Sí, las noticias de prensa, que tú lo sabes muy bien, en aquella época la Guardia Civil requisaba armas y solía requisar armas precisamente en los establecimientos mineros. Iba a las minas y era rara la semana que no requisaba 20 o 25 pistolas. Disparate. Hablan de estoques, puñales y sables. Del bastón, sable. Sí. Pero que era era una cosa porque se tomaban 4 o 5 copas de más y por una tontería, ¡pum!, se liaban a tiros. Sí, efectivamente. Bueno, yo pienso que forma parte del entramado de aquel momento, de que la vida realmente valía poco, porque había muchísimos accidentes. La vida dentro de la mina no era muy... No. Entonces, cuando salía a la calle, pues el alcohol y el peligro, la pobreza, que también influía. No sé si... el tema de los vales, que no lo hemos... Ahora vamos a eso. Bueno, pues la forma de pagar que había en las minas de Mazarrón, incluso en la Unión, también en Cartagena, era una forma un poco desgraciada de pagar, porque las grandes empresas pagaban con vale por 50 pesetas. Sí. Pero no te daban las 50 pesetas. Entonces esos vales solamente podías utilizarlos en determinados comercios que solían ser propiedad de los grandes, propiedad de las familias de la misma empresa. Entonces el dinero que le pagaban a los mineros volvía a la misma empresa otra vez. En la Unión me comentaron de que eso de los vales era para facilitar que el dinero llegara realmente, porque si no se lo gastaban... Bueno, esa es la explicación hay las dos versiones que ellos daban, para que el minero, antes de que se lo gastara en sus vicios de beber y eso, fuera a la mujer y pudieran gastar en comida. Claro, porque hay una cosa que luego lo hemos estado comentando, que creo que vas a reproducir algo en lo de la impensada. Sí. La cantidad de desastres que había pequeños, 1, 2... No llegamos a lo de la impensada, pero eran continuos, 1 o 2 muertos. Los accidentes. Bueno, Mazarrón tiene muchísimos más accidentes que la Unión en términos cuantitativos, porque a diferencia de la Unión, aquí existe un grave peligro en las minas, que es el anhídrido carbónico. Entonces hay muchísimos accidentes que tienen que ver con la asfixia por anhídrido carbónico. Además están la explosión de Barreno, que producía amputación de miembros y muerte, la mayor parte de las veces por infección. ¿Pero qué hubo más muertes por el...? El anhídrido carbónico es lo que más se llevó. Sí, era muy frecuente, y el único medio que tenían para averiguar que había anhídrido carbónico era una jaula con un pájaro que, como el anhídrido carbónico pesaba más que el aire, pues moría el pájaro que tenían en la jaula y salían corriendo a toda velocidad. Pero hubo muchas veces que estos escapes de anhídrido carbónico fueron muy, muy severos, muy amplios, y no dio tiempo. Y una cosa que era continua y corriente, tanto en la Unión, Cartagena, como aquí, era la mala calidad de las mechas de los barrenos. Sí, hay una época que incluso hay una huelga de mineros, porque atacaban el barreno, le encendían la mecha y no explotaba. Entonces iban a ver qué pasaba y explotaba. O a veces explotaba demasiado pronto, no les daba tiempo a escaparse. Sí. Y los barrenos no eran tonterías, eran cartuchos de dinamita serios. Cartuchos de dinamita, sí, en efecto. Claro. Pues a mí me gustaría, cuando veáis el libro, que hagáis como yo, una lupa y mirar cara por cara,
Porque hay una cosa que como fotógrafo me ha llamado la atención. El grupo de mujeres, no sé cómo hizo el fotógrafo para conseguirlo, porque no era frecuente que las mujeres se dejaran fotografiar. Sí, es verdad. Y luego los grupos de mineros que parecen las fotos de colegio, ¿verdad? Son fotos muy interesantes. Sí, fantásticas. Son fotos muy interesantes porque, como te he dicho al principio, nos describen una realidad, nos están contando todo. O sea, yo he escrito en cada fotografía, las describo, intento describirlas, pero muchas veces no necesitan descripción. Es simplemente analizarlas visualmente y ver realmente cómo era la vida en Mazarrón en aquel momento. Bueno, pero es que te vas mirando cara por cara y cada cara es una historia. Sí, sí. Es una historia. Incluso hay algunas que llevan como una especie de gorro. Sí, un gorro de esparto. Que es para eso sí que son los que se metían dentro. Sí, sí. Bueno, hay quien llevaba, muchos no llevaban ni siquiera gorro de esparto. Porque hay otros que llevan sombrero. Sí. Pero eso serían... Sí, pero no para trabajar en la mina. Yo creo que eso es, los que llevan sombreros son arrieros o gente de las reatas. Había dentro del trabajo en la mina había diferentes niveles y clases. Entonces estaban los que estriaban el mineral una vez que salía de la mina, que esos eran unos privilegiados, solían ser los mutilados, algunos niños que estaban tan débiles que no podían entrar en la mina, y sobre todo gente mayor. Esos eran los que hacían el trabajo de exterior, y luego pues los más fuertes eran los que hacían el trabajo de interior, que acababan casi siempre, o si no morían por un accidente, morían al final por silicosis. Y una cosa que me ha intrigado, ya que conozco un poco la historia de Mazarrón, ¿había ciertas diferencias entre el gremio de pescadores y los mineros? Vaya pregunta. Vaya pregunta. Pues se la he guardado para el final, ¿eh? No sé lo que decirte. Porque son dos actividades diferentes. Son completamente diferentes. A ver, la pesca siempre ha estado presente en Mazarrón, incluso ha sacado del hambre a Mazarrón incluso antes en la época que no existía la minería. Cuando acaba la industria de la lumbre en el siglo XVI, Mazarrón se queda en cuadro. O sea, la única industria que tiene es el esparto, la sosa, la barrilla y la agricultura de secano, que daba muy poco. Y encima abandonados de Dios, porque... Claro, estábamos abandonados de todo, sin vías de comunicación. Entonces la pesca, la verdad es que habría que hacerle un monumento aquí en Mazarrón, porque siempre no se ha pasado hambre gracias a que estaba el gremio de pescadores, y que la época de las sardinas, la época de una serie de pescados que habían aquí. En Mazarrón, la famosa calle de la pescadería, que está aquí cerca, llegaron a haber 6 pescaderías. Y la gente siempre comió pescado. Claro. Siempre. Aquí nunca se pasó hambre por ese motivo. Porque yo lo he visto, pero más en otro tipo de actividades. Sí, además de que los pescadores siempre estuvieron defendiendo también la costa en la época de las invasiones de Berbería. Bueno, o sea, eso sí queda para una historia. Alguien tendrá eso es otra historia. Momento que escribir sobre la pesca, porque la verdad es que ha sido siempre una forma de vivir aquí en Mazarrón. Claro. Nos queda felicitar a José Luis Montero, que no sé si ha venido. Estaba de camino. Por allí. Sí, bueno. José Luis, enhorabuena. Sí. El trabajo de José Luis Montero ya es un clásico en mis últimos libros, y creo que merece la pena trabajar con él, porque el diseño... Habla tú del diseño, porque tú eres... Yo prefiero que viniera José Luis aquí, que él es muy discreto, no le gusta hablar. Pero siempre, yo cuando me enseñaste digo, esto es José Luis. Sí, verdad, sí. Y pues sí. Tiene un criterio de una... Siempre, nos conocemos desde hace 3 o 4 días, ¿no, José Luis? Tiene buen gusto. Y siempre su equipo y él han sido de una elegancia y de un... Además que no es fácil, porque él te habrá rechazado algunas cosas que dicen... Ahí vamos. No, esto no. O esto por aquí, porque... A veces la verdad que coincidimos en casi todas las cosas, sí. Tuvimos un problema con la portada, porque... Sí, hay una cosa que, para terminar, solamente hay 2 fotos de interior.
de las Son minas. muy difíciles las fotos. Porque era muy difícil. Muy de hacer. difíciles. Sabes tú que el flash dentro de una mina es complicado. No, entonces no había flashes ni Por nada. eso, tiene que ser con una antorcha. O vete tú a saber con qué, pero bueno. Yo no sé, no lo sé. Las 2 o 3 que hay interior cuentan un poco cómo era la cosa ahí dentro. Pues si te parece, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, Lo tienen claro. pues, ¿Sí? Me llama la atención la foto de la portada. Sí. Me queda la duda desde la total de la ignorancia de qué hace ese hombre así descendían los mineros a la mina. No, ese hombre es un capataz. Y yo creo que es una foto preparada. Y entonces él dijo, quiero tener una foto bajando, que parezca yo que estoy. claro. Y es una foto muy bonita. Que muy no está bonita. trabajando realmente. Yo creo pose, que no. es un poco Bueno, pose. se ha ensuciado un poco el pantalón y eso, pero por detrás pone que es un capataz, no es un minero. Es un mando intermedio. Yo, de todas maneras, por otro trabajo que me ha interesado, que es los famosos, ¿puedo criticar a los huertanos? Sí. Los famosos zarahueles. Conozco bien el mundo de la huerta y a nadie, los que tengáis algún terreno, a nadie se le ocurre meterse en un bancal con un pantalón blanco. ¿Verdad que no? No debe. Pues nada, señor concejal, nos da la venia. Gracias por venir, Mariano. Sí, gracias a ti por acompañarme. Quería deciros que, bueno, ahora se os entregará un libro a la salida y también nos tomaremos un aperitivo aquí en el bar de la plaza, si queréis. Nos vemos. Muchas gracias.